Seguidamente vamos a ser deleitados con un hermoso especial para la hermana Jenny Segovia, Es el Tiempo. Feliz sábado, hermanos, y bendiciones para cada uno de ustedes. Que esta alabanza sea para la honra y gloria de Dios. Muchísimas gracias, hermana Jenny, por ese hermoso especial. Qué cosa más maravillosa, qué cosas tiene el Señor preparado para sus hijos allá en las mansiones celestiales. Y lo más maravilloso es que nosotros podemos participar de esas cosas maravillosas. Agradezco a Dios porque cada uno de ustedes ha tenido bien venir a la iglesia. Es el mejor lugar en el cual nosotros podemos estar. Además, me alegro de tener entre nosotros a muchas personas que nos visitan, ¿verdad? La persona que no nos visita frecuentemente y hoy está acá y es una visita. Sean todos
Sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno es el Señor, ¿cuánto así lo creen? El Señor es muy bueno, tiene mucho amor para nosotros los seres humanos, tanto que decidió dejar la palabra de Dios, la dejó a nuestra disposición, para que en ella podamos nosotros conocer el pasado, para que en ella nosotros podamos saber de lo que viene en el futuro, pero no solamente para eso. La palabra del Señor nos muestra el camino por el cual podemos andar. Pero el hecho de que la tengamos no es suficiente. El hecho de tener una Biblia en mi casa no me da la instrucción que yo necesito para encontrar el camino que el Señor quiere que yo tenga. ¿O consideran que así es? No, el hecho de que usted tenga una Biblia en su casa no es motivo suficiente para encontrar el camino sobre el cual usted puede conducirse. Y no estoy hablando nada más aquí a los hermanos de la iglesia, sino que seguramente en las redes sociales hay algún grupo de personas que están escuchando este mensaje. Para ellos también, el tener una Biblia en su casa no es base para que usted pueda encontrar el camino sobre el cual debe de andar. Es necesario que estudiemos. ¿Cuántos de ustedes estudiaron la Biblia esta mañana? Amén. ¿Saben? Posiblemente algunos no lo han hecho, pero hoy va a ser posible. Yo quiero que estudien conmigo y busquen en las Sagradas Escrituras uno de los textos más tristes que registra la Biblia, la palabra del Señor. Y lo más triste es que se encuentra en las primeras hojas de la Biblia. Solamente que yo no voy a leer ese texto. Yo quiero que usted lo busque en su Biblia, que usted lo lea y que usted juzgue si este es un texto verdaderamente triste. Y me estoy refiriendo, ¿verdad?, a Génesis capítulo 3 y versículo 24. Génesis capítulo 3 y versículo 24. Si tiene una Biblia, lo animo a que lo busque. Génesis capítulo 3 y versículo 24 y lo lea. ¿Será ese un texto triste? Claro, dice el hermano Roberto Chávez. ¿Será ese un texto verdaderamente triste? ¿Tendré razón yo de pensar que es uno de los textos más tristes que registra la Biblia, la palabra del Señor ahí en sus primeras hojas? Los invito para que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre amante que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Gracias, oh Dios, te damos por ser tan bueno para con nosotros, que aún sin merecer podemos en Cristo Jesús poder obtener la salvación. Gracias por tu palabra. Acompáñanos durante el estudio de esta mañana, que tu Santo Espíritu nos instruya y que podamos encontrar en las Sagradas Escrituras esperanza. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Imperio Romano fue uno de los imperios más grandes que ha existido en la historia. Tuvo su inicio, tuvo sus días de gloria, hubo mucho descubrimiento científico, hubo mucho desarrollo, pero eran delicados. No querían que la lengua de ellos fuera una entre muchas, querían que su lengua fuera la única que existía. Así que todo el conocimiento que ellos habían adquirido después de muchos años de estudio, lo mantenían siempre en su idioma, el idioma romano, excepto de algunas pocas cosas que las tradujeron al latín. Y resulta que así como tuvo un inicio, así como tuvo días de gloria, también tuvo un final. Y lo difícil es que con el final del Imperio Romano también terminaron sus conocimientos científicos y el hombre se quedó sin nada en qué echarle mano.
Pero con la finalización del Imperio Romano, se abrió la pauta para otra era de este mundo, la conocida Edad Media. Pero estaban comenzando la Edad Media de una manera no favorable. Así que los hombres comenzaron por su propia cuenta a hacer investigaciones, a ver qué podían encontrar. Y se dieron cuenta que todo fenómeno aquí en la tierra tiene una explicación lógica y que puede ser demostrada. Para algunos, la Edad Media es una edad oscura. Sin embargo, si nosotros estudiamos, nos damos cuenta que no es así. Es allí donde está el renacer científico. Las personas por sus propias cuentas comenzaron a obtener muchos avances en la ciencia, en los conocimientos de la naturaleza. A tal punto, escuche bien, que llegaron a pensar que era posible crear una máquina de movimiento perpetuo. Oh, dijeron ellos, según lo que hemos descubierto, yo creo que podemos construir una máquina de movimiento perpetuo. ¿Qué es una máquina de movimiento perpetuo? Un aparato que después de su impulso inicial, bien diseñado, comience a funcionar y que se quede funcionando perpetuamente sin el uso de energía externa. Es posible, dijeron ellos. Y muchos fueron los hombres que hicieron sus propios prototipos, hicieron sus propias máquinas de movimiento perpetuo. Pero ¿saben qué? Después de un tiempo, estas siempre terminaban parando. Leonardo da Vinci no fue excepto a esto. Leonardo da Vinci también creó una máquina, su máquina propia de movimiento perpetuo. ¿Quién era Leonardo da Vinci? Tal vez algunos han escuchado, ¿verdad? Este hombre era constructor, arquitecto, era escultor, pintor, músico, químico, biólogo, era científico de la Edad Media. Y él con su máquina de movimiento perpetuo llegó a la conclusión que por muy bien diseñada que esta máquina se pudiera hacer, no podría quedarse funcionando eternamente. ¿Por qué motivo? Decía él, existen fuerzas que no se conocen, que no se pueden, son imperceptibles. Y estas afectan, le roban energía a los aparatos y poco a poco hace que pierdan fuerza y terminan siempre parando. A esto se le conoció como entropía universal. Es que en el universo existe esta entropía universal. El título de nuestro tema es Entropía espiritual. Pero Leonardo da Vinci con su máquina llegó a poder comprender, según sus estudios, ¿verdad?, que existía una entropía universal que afectaba a toda la naturaleza. Que todo lo que nacía en algún momento tenía que morir. De que todo lo que comenzaba a funcionar en un momento dejaría de funcionar. La pregunta es, ¿qué es entropía? Entropía es la segunda ley de la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física. La física es la ciencia que estudia la naturaleza, la materia, los cuerpos y la energía. Y resulta que para poder entender la termodinámica se formularon 4 leyes. Y la segunda de ellas era de la entropía, de que todo tiende al desorden. Mi pregunta es, ¿será posible que Dios hizo esta tierra para que luego se desordenara y terminara en la nada? ¿Será posible que el Dios que creó este mundo, que me creó a mí, que lo creó a usted, nos hizo para que luego en el futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo, terminásemos muriendo? ¿Será que esa fue la idea de un Dios de amor? Yo los animo, ¿verdad?, para que repasemos este versículo 24 del capítulo 3 de Génesis, el que ustedes leyeron. Y ahí vamos a encontrar el motivo, qué es lo que sucedió, por qué ahora nuestro mundo está condenado al desorden y con el desorden está condenado a su final. ¿Qué dice ahí Génesis capítulo 3, versículo 24? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Echó pues fuera al hombre. ¿Quién echó fuera al hombre? Dios.
el que lo había creado, el que había creado este mundo, ahora se ve obligado a echar fuera al hombre. Continúa diciendo el versículo, ¿verdad? Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que dice la entropía? Que todo comienza a morir. Desde que nace comienza a morir hasta terminar en la nada. Pero aquí la palabra del Señor dice que no es así. Había una opción. Existía un árbol conocido como el árbol de la vida. Dios había hecho el jardín del Edén para que perdurara perpetuamente. Lo hizo a usted para que viviera eternamente. Sin embargo, a causa de la mancha del pecado, Dios, nuestro Creador, se vio obligado a expulsar a Adán de aquel paraíso hermoso. ¿Saben? Ese fue el día más triste que experimentó Adán. ¿Por qué motivo? Porque delante de sus ojos comenzó a ver cómo el pecado afectaba a la naturaleza y todo comenzaba a morir. Yo quise investigar un poco, ¿verdad? ¿Qué dirán los libros de nuestra hermana Elena? Y lo encontré en el libro Historia de la Redención, capítulo 57.2. ¿Qué es lo que hermana Elena dice de esa experiencia? Y escuchen. Está hablando después que Adán fue expulsado del jardín del Edén. Dice lo siguiente: cuando Adán, dice, ¿verdad?, vio las primeras señales de decadencia en la naturaleza, cuando cayeron las hojas y se marchitaron las flores, se lamentó mucho más de lo que los hombres en la actualidad se lamentan por causa de sus muertos. El ser humano hoy, si pierde un familiar, se lamenta y se lamenta mucho. Pero dice la hermana Elena que lo que se lamentaba Adán en ese momento cuando vio la naturaleza morir era más grande el lamento, ¿verdad?, de lo que el hombre pueda lamentar la pérdida de un ser querido. Y continúa diciendo: las flores marchitas no eran su mayor causa por ser más tiernas y delicadas, sino, dice, los altos, nobles y robustos árboles que perdían sus hojas y se deterioraban. Eran para él, dice allí, ¿verdad?, un preanuncio de la destrucción general de la hermosa naturaleza que Dios había creado para que beneficiara especialmente al hombre. Qué triste, querido hermano, por la causa de Adán, ¿verdad?, el haber cedido al pecado. Ahora la naturaleza se iba deteriorando cada día más y más y más. Adán expulsado del jardín del Edén. Pero ¿saben? Cuando Adán fue expulsado del jardín del Edén, el jardín continuó en el mismo lugar donde Dios lo había puesto al principio. La palabra del Señor dice: lo que hizo fue sacó a Adán, dice, ¿verdad?, y a Eva, seguramente los dos, lo sacó y puso ángeles, dice, para que protegieran el cerco, ¿verdad?, que protegieran la circunferencia del jardín del Edén. El jardín del Edén continúa en la tierra. Adán fuera del jardín, pero cerca de Adán se encontraba el jardín del Edén, solo que ahora era prohibido entrar. Qué doloroso sería para Adán, querido hermano, ver ahora nada más de lejos y no poder tocar ni poder disfrutar de ese paraíso hermoso al cual él un día perteneció. Eso era doloroso. Protegidos por querubines celestiales. Ayer yo manejé un poco por la 32 Este y después venía la 32 West cuando venía de regreso. Y ahí ustedes se han fijado, existen varias oficinas, edificios federales, ¿verdad? Esos edificios federales tienen diferentes barricadas y en cada entrada dice prohibido entrar. Solamente las personas autorizadas pueden. Y tiene sus cercos. Pero ¿saben lo que me llamaba la atención? Comencé a observar que adentro del cerco había otro cerco.
Pero estos cercos no eran de metal, ¿verdad? Como el cerco exterior es, sino que son de unas grandes piedras. No sé cuántos de ustedes se han fijado. Atrás, ¿verdad? Del cerco pusieron unas grandes piedras. No cabe ni un carro en medio de las piedras y hay otra piedra, y hay otra piedra, y hay otra piedra. ¿Cuántas piedras circularán, verdad, esa área? Es mi pregunta. Yo decía, si en algún momento un carro se descontrola, cruza la primer barrera, seguramente de las piedras no pasa. Un área restringida. Así se convirtió el jardín del Edén, un área restringida, prohibido poder entrar. ¿En dónde puedo yo encontrar bases para decir que el jardín del Edén no fue tomado instantáneamente después que Dios, ¿verdad? Después que llegó Satanás y Dios agarró al hombre y lo sacó del Edén. Busquen conmigo, ahí adelantito, Génesis capítulo 4 y versículo 16. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Nos lo decía, ¿verdad? Nuestra Elena, pero ahí Génesis 4, 16 dice lo siguiente. Vamos a ver, Adán conoció a su esposa Eva y tuvo un hijo y su nombre fue Caín, el primogénito. Pasó un tiempo y después Adán dice que volvió a conocer a su esposa y tuvo otro hijo y su nombre era Abel. ¿Qué sucedió después de eso? Dice que un día lleno de celo, ¿verdad? Caín invitó a su hermano allá al campo y en un momento lo mató. Y después Dios le dijo, ¿qué es lo que hiciste? Y él dijo, no he hecho nada, y comenzó a huir. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que Adán había sido expulsado del jardín del Edén hasta ese momento? Seguramente habían sido muchos años, dice la palabra del Señor. Miren, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. O sea que hasta entonces el Edén aún se mantenía allí. Y algo muy interesante, yo busqué, ¿verdad?, en el libro La Segunda Venida y el Cielo. ¿Y saben qué es lo que encontré? Dice la hermana Elena, ¿verdad? Durante mucho tiempo después, está hablando, ¿verdad?, de este momento. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba velada por los vigilantes ángeles. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios y renovaban sus votos de obediencia. Pudiéramos decir, a lo mejor cada sábado. Adán iba a la puerta del jardín del Edén a adorar a su Creador, dice. Y así como él lo hacía, comenzó a hacerlo con sus hijos. De vez en vez lo llevaba a la puerta del Edén, dice la hermana Elena, ¿verdad? Adoraban a Dios y renovaban sus votos de obediencia. Dice la hermana Elena, ¿verdad?, más adelante ahí en estos libros, de que allí en ese momento, ¿verdad?, en eso que sucedía, dice que los ángeles del Señor bajaban y le comunicaban a Adán y a su familia el plan de la redención. Pero cuando la iniquidad inundó el mundo, ¿verdad?, y el hombre fue destruido por el diluvio, dice que la misma mano que había plantado el jardín del Edén acá en la tierra, lo tomó y lo llevó para el cielo. Nos quedamos nada más con este mundo, con lo que hoy tenemos. Cada día peor. De poco en poco el mundo está cada día peor. ¿Qué decía la lectura bíblica que tuvo nuestro hermano Byron, perdón? Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Es la realidad que estamos viviendo nosotros hoy. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Vamos a leer el 22, dice lo siguiente. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es que nuestra creación ya no aguanta más.
mucha sequía, muchas inundaciones, ¿verdad? Hoy tenemos que caen constantemente rayos en nuestra área, es peligroso, nuestra naturaleza está cada vez peor. Pero no solamente nuestra naturaleza, sino que el versículo 23 agrega algo muy interesante, que esto debería de llamarnos la atención a nosotros. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. No está hablando los que no son cristianos, sino que nosotros los que tenemos las primicias del Espíritu. Continúa diciendo el versículo 23, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro mundo sufre de entropía universal. Nuestra espiritualidad sufre de entropía espiritual. Podemos decir que en estos textos, aquella verdad, doctrina, ustedes la han escuchado, una vez salvo, siempre salvo, no cabe. Hay algunos que le dicen, ¿verdad? Si usted aceptó a Cristo, téngalo por seguro que no importa lo que usted haga, que luego va a ser salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Esa doctrina no cabe dentro de este versículo. Ahí dice, ¿verdad? Y no solo a ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Querido hermano, razón por la cual se nos recomienda, si queremos mantener nuestra espiritualidad, debemos continuar orando. Si queremos mantener nuestra espiritualidad, necesitamos seguir estudiando la palabra del Señor. Si queremos mantener nuestra espiritualidad, escuche, necesitamos seguir viniendo a la iglesia. Si queremos mantener nuestra espiritualidad, necesitamos seguir participando en la iglesia. No hay opción. Es necesario que vivamos de esa manera. Cada día debemos de conectarnos a la fuente de la vida que es Cristo Jesús, porque si no, nuestra espiritualidad muere. Pero ¿saben? Hay esperanza. Llegará un momento, ¿verdad?, en que todo cambiará. Yo los invito a que me acompañen allí más adelantito a 1 Corintios capítulo 15. Un secreto que vale oro. Algo muy interesante que la palabra del Señor dice allí. Mientras el Señor no venga, necesitamos cultivar nuestra espiritualidad para poder estar firmes para el día cuando el Señor venga. 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 54. Dice el apóstol acá, véalo. Afortunados son los oídos que escuchan estas palabras. Afortunado es usted, afortunado soy yo, de poder tener la bendición de escuchar estas palabras. Escuchen, dice, ¿verdad? He aquí, dice el apóstol, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es lo que estamos esperando. No todos moriremos, dice, antes de la venida del Señor, sino que algunos mueren y otros no morirán. Posiblemente pueden estar vivos. Si el Señor viene pronto, podemos estar vivos nosotros. Algunos morirán, estarán muertos y otros no para la venida del Señor. Pero algo interesante es que todos seremos transformados. Nuestro cuerpo corruptible va a dejar de ser lo que es. Continúan diciendo los versículos más adelante. En un momento, dice la palabra del Señor, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. No van a resucitar como murieron.
Si a usted le murió un familiar, un ser querido, un amigo, tal vez murió de una enfermedad, tal vez murió de un accidente, dice aquí la palabra del Señor que no va a resucitar como murieron, van a resucitar incorruptibles. Y nosotros, dice, seremos transformados. Porque es necesario, dice el apóstol, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Llegará un momento, querido hermano, cuando esto será una realidad en nuestras vidas. Necesitamos tener confianza, necesitamos tener perseverancia. Hay problemas, sí hay problemas, hay dificultades, pero como decíamos en Guatemala, hágale gancho, querido hermano, el Señor ha prometido estar con usted. Mayores son las bendiciones que el Señor tiene preparada para nosotros, pero es necesario que podamos soportar. En una oportunidad, Cristo Jesús oraba por sus discípulos, oraba al Padre. Y usted y yo somos discípulos del Señor. Y Jesús, ¿verdad?, le decía a Dios en su oración: no ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor ha prometido guardarnos del mal. Por ese motivo no nos hemos muerto. Siempre continuamos acá porque el Señor ha prometido guardarnos del mal. Pasaremos momentos difíciles, pero el Señor está listo para ayudarnos. No hay cosa más grande en este mundo que pueda superar el premio que el Señor tiene para usted y para mí. No las riquezas, no la fama, ¿verdad? No la envidia ni el orgullo. Ninguna cosa vale tanto como lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hay una promesa maravillosa de la cual debemos echar mano todos los días. Apocalipsis, para ir terminando, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor allí? ¿Qué promesa el Señor da a sus hijos? Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1. Si hay alguna diferencia entre nosotros, hermanos, es tiempo que nos pongamos a cuenta. ¿Será que por estar enojado con un hermano yo puedo perder el cielo? ¿Será que por trabajar extra, verdad, en las horas que no debo de trabajar, perder el cielo? ¿Valdrá eso la pena? No, es que me ofendió. Yo no puedo permitir eso. ¿Será que el orgullo valdrá más que lo que el Señor tiene para nosotros? No hay cosa ni grande ni maravillosa en este mundo que pueda superar lo que el Señor tiene para todos nosotros. Debemos de ser humildes, debemos de ser amorosos, debemos de interesarnos los unos por los otros. Vea lo que el Señor tiene para sus hijos. Dice, ¿verdad? Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Está la promesa, ¿verdad?, de que habrá un cielo nuevo en el cual la entropía no funcionará. Esa ley dejará de existir, porque ese cielo nuevo y esa tierra nueva será para durar perpetuamente. La hermana Elena, ahí en el libro, ¿verdad?, La Segunda Venida y el Cielo, escribió lo siguiente. ¿Recuerdan? El jardín del Edén era un lugar maravilloso, bonito, lleno de paz. No existía la muerte y Adán andaba allí y podía disfrutar de las delicias del jardín del Edén. Pero por causa del pecado fue necesario ser expulsado. Luego les decía que ese jardín del Edén duró varios años en la tierra, pero que luego fue tomado y fue llevado al cielo. ¿Cuántos hubiésemos querido estar en ese jardín? Pero vea lo siguiente, que dice la hermana Elena allí en el libro, ¿verdad?, La Segunda Venida y el Cielo.
pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra, o sea, cuando esté sucediendo lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 21. Dice, ha de ser, está hablando del jardín del Edén, ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. No solamente tendremos el jardín del Edén, sino que va a ser más hermoso de lo que era al principio. Y nosotros, si perseveramos, vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de las delicias de ese jardín. Y agrega, entonces dice, ¿verdad? Los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida a través de las edades sin fin. Los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios. ¿Quieres tú tener la oportunidad de conocer ese jardín del Edén embellecido más de lo que fue antes? Yo quiero que se pongan de pie y nos vamos a poner en las manos del Señor. Le vamos a decir al Señor, Señor, en realidad mi vida no ha sido la más correcta. He cometido errores. He tenido enemistades. He hecho cosas de que yo sé que no está bien. Pero yo confío en que Cristo Jesús dio su vida por mí y que por medio de Él puedo yo tener el perdón de mis pecados. Y le vamos a decir al Señor, ayúdame en mi incredulidad y tener la certeza que con tu ayuda podré conocer ese jardín maravilloso que tú has preparado para mí. Oremos. Padre amante que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Señor, aquí estamos un grupo de hijos tuyos, que seguramente nuestra vida no ha sido la mejor, no hemos dado el mejor ejemplo, hemos cometido errores, posiblemente actualmente tenemos alguna enemistad, algún rencor, algún resentimiento. Permite, oh Dios, que tu Espíritu more en nosotros, que transforme nuestra vida y que nos dé las fuerzas para vencer esas cosas que a la larga son nada en comparación con lo que tú tienes preparadas para nosotros. Perdona todos nuestros pecados, oh Dios. Permítanos tener confianza, permítanos tener la seguridad de que tú me has perdonado y que en ti puedo ser salvo. Acompáñame, oh Dios, y que mi caminar de hoy en adelante sea cada día mejor, que cada día pueda mejorar hasta un día poder alcanzar la vida de Cristo. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por su palabra y sobre todo a nuestro hermano que ha compartido las verdades bíblicas. ¿Cuántos decimos amén? Entonaremos el himno 483, Cuando al cielo lleguemos. Himno número 483. Entonemos este hermoso canto. Todos juntos de Jesús cantemos su misericordia y su bondad. En mansiones celestiales nos prepara un bello hogar. Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Cuando a Dios veamos, victoria.
Cuando al cielo lleguemos, día alegre, bendito aquel será. Que el Señor nos dé a todos nosotros la oportunidad de entrar por aquella puerta de oro. Oremos. Gracias, oh Dios, te damos por esa hermosa esperanza que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Hay un cielo que preparas para nosotros. Permítenos, oh Dios, que con tu ayuda lo podamos alcanzar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.